Bueno, estamos con Carlos Mangone, en su momento columnista. Una de las cosas más importantes de la historia política de Mangone es haber sido columnista mío. Sí, Durante casi un año fue la mayor reproducción masiva de mi actividad. en Radio Cooperativa, donde estábamos. Mangone, ¿cómo analizás cómo fue todo el tema de la publicidad para esta campaña política? Gabriel, en principio el dato de que había espacios gratuitos distribuidos entre los partidos modifica todas las formas de una campaña política. Esto ya tiene un antecedente, a pesar de que la presidenta ayer dijo en la conferencia de prensa que es la primera vez que ocurre en la política argentina. No, en 1987 ya había ocurrido la distribución de espacios gratuitos para los partidos políticos. Incluso es recordado que en el 87 uno de los partidos políticos, el Movimiento del Socialismo, canjeó algunos de esos espacios gratuitos por intervenciones en los programas de mayor audiencia. O sea, por ejemplo en el canal privado en ese momento, Canal 9. O sea, Zamora hizo una muy buena negociación. Raúl Colman, que estaba en ese momento como secretario de prensa, le dijo a Román que entregaba los espacios gratuitos y que le dieran una columna en 9 diarios. Así que el antecedente de espacios gratuitos existe. Y por otro lado, el hecho de que haya espacio gratuito te permite planificar una campaña, ¿no? Fragmentarla, hacerle una secuencia, disponer una serie de interpelaciones diferentes a diferentes sectores sociales, etc. De todas formas, si uno tuviese que caracterizar la campaña a grandes rasgos, incluidas algunas perlas muy desagradables, como algunos avisos de Alfonsín sobre el programa 678, o algunos de Narváez sobre la seguridad, etc., podría decir que predomina un discurso de la autoayuda, ¿no? Esto que se ha señalado en el periodismo de la reiteración del vos, ¿no? Danos tu voto, dame, votate vos, etc. Y sobre todo en la campaña de Macri en la capital, en la campaña de Narváez en la provincia y en la campaña de Scioli en la provincia, predominó un discurso ya histórico de la publicidad política argentina, de lo que significa un sentido ocasional del eslogan publicitario. No hay consignas políticas en la mayoría de las campañas, hay eslóganes, ¿no? Que tienen un significado ocasional. Vamos, fuerza, cambiemos, ahora es la oportunidad. Ahora, si uno compara, por ejemplo, la campaña que se hace en Buenos Aires, en el interior del país, con abundancia de publicidad, afiches en la calle, actos y todas esas cosas que uno ve, donde en realidad, si uno hace la cuenta, casi desde el principio de año estamos en campaña. Se paran las actividades, el Congreso deja de funcionar, todo para la campaña. Y uno ve otros países, como por ejemplo Francia, que me tocó vivir una elección ahí de un tiempo, donde uno ni se entera casi hasta muy llegado al final, y tampoco en la televisión o en la calle se ve tanta actividad, se ponen afiches todos por igual en lugares previamente establecidos para eso, no hay pintadas, no hay afiches sueltos. ¿Cómo hace la gente para tener conocimiento de a quién hay que votar, a diferencia de acá que es tan abundante? Es decir, la gente entonces no conoce en Francia a quién vota. ¿Cómo es la cosa? Hay dos aspectos por considerar. En principio, no conozco muy puntualmente en los últimos años del sistema electoral francés, pero históricamente en la mayoría de los países desarrollados y en muchos latinoamericanos, etc., se concentran las elecciones de todos los distritos en una sola jornada. A lo sumo se producirán elecciones intermedias, o municipales, o estaduales en algún momento. Si vos te pones a pensar, en la Argentina, la campaña electoral permanente se da por dos razones. Una, que el gobierno hace campaña electoral permanente. Si hay una característica del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, del 2003 en adelante, que estableció una relación comunicacional con la sociedad, no a través de la mediación periodística, de la conferencia de prensa, ¿no?, etcétera, sino que la hizo a través de los actos públicos, los actos de gobierno, que transformó todos ellos en acontecimientos comunicacionales. Esos actos de gobierno tuvieron siempre la impronta de estar en elecciones, como si estuviésemos siempre en campaña electoral. Fíjate vos que la presentación al Congreso del Estado de la Nación, el 1 de marzo de cada año, etcétera, hablaba más de cuestiones de la oposición mediática, la oposición política, la oposición empresarial, etcétera, como si estuviese en una campaña electoral. Entonces, el gobierno fijó un discurso electoral permanente y condicionó a la oposición a que también haga lo mismo. Y el segundo aspecto es la fragmentación de las elecciones. Cuando vos tenés medios concentrados nacionales que informan de todo lo que ocurre en el país, ¿no?, de alguna manera,
y vos tenés votaciones en las provincias fragmentadas, votaciones en la Ciudad de Buenos Aires fragmentadas, y que no se vota todo el mismo día, evidentemente la percepción que es real es que hay campaña electoral permanente, porque los políticos van a una provincia a acompañar a un candidato, porque se difunden las posiciones, etc. Pensá que la población de la capital votó el día 14 de julio, no, el 10 de julio, votó el 31 de julio, votó el 14 de agosto y va a votar el 23 de octubre. Si eso no es una campaña electoral permanente. Es impresionante. Sí. Ahora, parecía ser que independientemente de tanta actividad, hay tanta actividad que hicieron la oposición por todos lados, la oposición parecía que casi no se vio el resultado, ¿no? Es decir, ¿cómo analizarse el tipo de spot que decidió hacer Alfonsino, que hicieron los otros candidatos? ¿Cómo lo ves? Daría la impresión que los spots publicitarios electorales que hicieron los partidos de la oposición reflejan la desorientación política de la dispersión. Es decir, hace 2 años atrás hubo 3 tercios en la elección, ¿no? Un tercio lo tuvo el kirchnerismo, otro tercio lo tuvo la alianza de Narváez y el dualdismo, y otro tercio lo tuvo la alianza que se mantenía entre el radicalismo, la coalición cívica y el socialismo. Esos 3 tercios, el único tercio que se mantuvo fue el kirchnerismo, se mantuvo consolidado, más allá de sus conflictos internos, intendentes, gobernadores, etc. Mientras los otros 2 tercios estallaron. Esta campaña electoral comenzó con una interna en Capital Federal, interna del espacio de Rodríguez Sá y Duhalde, que provocó la fractura de ese espacio. Hoy Duhalde reconoce que fue un error no haber ido a una interna, porque potencia siempre la elección. Y bueno, ya sabemos lo que pasó entre Solanas, Wiener, el radicalismo, la coalición cívica, etc. Ahora todos frente ante lo obvio, Lilita Carrió primero que nadie, que fue en realidad la que peor elección hizo, casi te diría, o una de las que, sí, debe ser la peor. Fue la primera en salir al otro día a decir yo tengo la culpa, con una arrogancia como que casi no se siente que se lo sienta profundamente a eso, sino porque no quedó más remedio. Pero en realidad son tan personalistas cada uno de ellos que yo creo que eso debe haber hecho imposible hacer ninguna alianza entre ellos, ¿no? Hay 2 factores que podrían explicar la crisis de la existencia de partidos nacionales. Si uno se preguntara en este momento sobre el sistema de partidos en Argentina, que en gran parte esta reforma política supone retroalimentar la existencia de partidos, pero llama a los no afiliados a votar en la interna de los partidos, con lo cual distorsiona un poco la propia existencia de los partidos. Si uno se pregunta, bueno, esta crisis del 2001 en adelante, que sería la crisis, no nos olvidemos que en este periodo los radicales tuvieron que votar a un candidato peronista como Lavagna, ¿no? O un candidato de Narváez en la provincia de Buenos Aires, los radicales tuvieron que votar al kirchnerismo. No hay más partidos nacionales, hay partidos distritales o de Estado. Entonces, si uno ve ese panorama, ¿por dónde estaría la acumulación de capital político? Por la personalidad del político. Es decir, si no está la estructura, aparece el carisma, aparece la personalidad, por eso todas las cuestiones personales aparecen en el discurso político, tanto del oficialismo como de la oposición. Entonces, la derrota y el triunfo se atribuyen a las personalidades. Es razonable que Carrió se atribuya durante años esos millones de votos por haber salido segunda en el 2007, y es razonable que hoy se atribuya la derrota si condensó todos sus proyectos políticos en su propia personalidad, ¿no? Digo, el Quijote gana o pierde. Ahora, ¿qué diferencia pensás que va a haber con las elecciones que siguen ahora, dentro de un mes y medio, 2? Casi todos los especuladores... Si hay una percepción distinta respecto de qué es esta elección que hubo con la que va a haber. Es la primera vez que ocurre. Sí. Fíjate, Gabriel, que frente a estas elecciones primarias, que era una especie de consulta donde no se votaba contra otro, sino se afirmaba un caudal electoral para cada uno de los candidatos o partidos, las especulaciones que existieron no fueron muy, digamos, confirmadas por la realidad. Más aún, ninguna encuestadora quiso arriesgar mucho sobre los puntajes de la primaria, porque no había experiencia sobre este asunto. Tampoco hay experiencia en el lapso que va de esta primaria, que ratifica 50% para Cristina Kirchner en octubre. Algunos especulan que la interna verdadera entre candidaturas de diputados en el propio peronismo se va a dar el 23 de octubre, el pase de facturas, etc. Pero también es probable, es una especulación, que el triunfo arrollador de
de Cristina Kirchner, en números, tenga una tendencia todavía más positiva, es decir, que Cristina Kirchner reciba, no sé si 60 porque ya sería una suma de disolución política de las restantes agrupaciones, pero que sí la acompañe un sector, ¿no?, que de alguna manera reconozca el triunfo en las primarias. Eso también puede ocurrir. ¿Cómo analizás, esto es un tuitero, cómo analizás la desinformación que hubo respecto al objetivo de las primarias, si pensás que esto fue una estrategia comunicacional deliberada? Yo creo que durante todo el proceso de las primarias, primero una opinión personal, tampoco de una especialización en ciencia política, me parece que el proyecto de reforma política que Néstor Kirchner propuso para la posibilidad que Duhalde se le presentara en la interna del Partido Justicialista y para derrotarlo en la interna, después no nos olvidemos que Sabatella, por ejemplo, votó en contra de la reforma política en el Congreso, la reforma política no reconocía a las colectoras o las listas de adhesión y esto se introdujo, la reforma política plantea que los no afiliados voten en la interna de los afiliados de un partido político, es una distorsión de la política. Con lo cual, ni al gobierno ni a la oposición le quedaba claro si le convenía o no esta situación. Ahora queda claro que le convino al gobierno, pero esto con el resultado opuesto. Así que la desinformación estuvo vinculada también a las estrategias de cada una de las agrupaciones. Quizás la izquierda fue la única tendencia que difundió mucho el carácter de estas primarias o de estas internas abiertas, porque el único resultado concreto de estas internas, con peso en las elecciones de octubre, era no llegar al 1,5 y no poder presentarse, como le ocurrió a 3 candidaturas y como pudo salvar la izquierda. Es decir, el único resultado efectivo de las internas es el valor simbólico, que pasa a ser real, del 50% de Cristina Kirchner y la disgregación de la oposición, pero también el hecho de que tenías que superar un umbral de 1,5 para estar en octubre. Entonces la izquierda sí fue pedagógica. Por eso el discurso de la campaña de la izquierda, quizás atenuando bastante el carácter, digamos, de izquierda de la campaña, privilegió, y sufrió crítica con respecto a eso, privilegió el número 400.000, ¿no? Privilegió un carácter pedagógico, informó que se necesitaba eso, ¿no?, para llegar a octubre. Y hasta podríamos decir que fue lo único. Yo creo que lo que le pasó a Proyecto Sur, más allá de la candidatura a último momento de Argumedo, etc., es que o dio por descontado que conseguía el 1,5, aspecto que la votación en Capital de Solana lo ayudaba a pensarlo, ¿no? Pero no se situó en el problema, casi no reconociendo que podía no llegar, es decir, Ahora, si todo el mundo se equivocó tanto, indudablemente... Bueno, el gobierno no. Bueno, el gobierno ganó, eso no significa que se haya equivocado o no se haya equivocado, eso, digamos, es una análisis aparte eso. Obviamente el que está en el poder, el que reparte el dinero, el que maneja los fondos para la gente, el que a la gente está yendo mejor que antes, indudablemente tiene la chance de ganar per se, digamos. Ahora, hablo de los cálculos en sí, porque el gobierno también se equivocó respecto de lo que ellos pensaban sacar. Sí, estoy hablando de la diferencia que hubo respecto de lo que pasó y lo que se pensaba que iba a pasar en todos los aspectos. Lo poco que sacó Pino, la buena elección que sacó el Frente de Izquierda, la terrible elección de Carrió. Está diciendo que en realidad todos los que piensan la política, los analistas, los políticos y demás, están mirando fuera del tarro respecto de la evaluación de lo que está pasando en la política. De todas maneras, hubo un dato que se adelantaba, que era la duda sobre la participación política en las internas. Sí. Y el dato de que participó más gente en la presidencial del 2007 es fuerte. Ahora, si uno observa... Que tampoco se esperaba. No se esperaba, por eso digo, la duda era sobre si participaba mucha gente, ¿no? Ahora, si vos te fijás en la provincia de Buenos Aires, sobre 130 y pico de municipalidades, en casi el 70-80% de ellas se presentaban muchos candidatos a la intendencia. Ciudades pequeñas tenían 5 o 6 candidatos a la intendencia, de los cuales 3 o 4 eran del mismo espacio. Siempre esa presentación potencia la presencia electoral. Acá lo que uno puede especular es lo siguiente. La presencia de muchos candidatos a intendente en la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales, Quilmes tenía como 15, no sé, o muchos más, muchos de los cuales pertenecen al mismo espacio político, por un lado potencia la presencia electoral, alinea a la gente en una votación bastante distorsionada, porque uno puede decir, quiero que gane en General Villegas un intendente y no otro, aunque no pertenezca yo a ese partido. Y eso sí tuvo un efecto de arrastre a la votación presidencial. Yo creo que sí ahí no hubo un corte de boleta ostensible, entonces a partir de las internas por los intendentes hubo un arrastre de voto importante para la gobernación y para... Ahora, si uno analiza que en la
Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, Macri ganó con el 65%. Y en esta elección el 50% tuvo Cristina, Dualde un 12,5%, Alfonsín otro 12,5%, Rodríguez A cerca del 8%. Cuando se la suma de todo eso te da que centro derecha sacó el 80% de los votos, 75% de los votos. Es decir, y 65 ya solamente con Macri. Es decir, estamos en una situación donde la sociedad y el pueblo se ha derechizado políticamente. ¿O siempre fue así y nosotros no sabíamos? No, primero por la aclaración que en la capital los guarismos se mantuvieron, porque en definitiva lo que sacó Filmus en la segunda vuelta es lo que llegó a sacar Cristina. Fue una segunda vuelta, fue contra el kirchnerismo en la capital, así que ese voto estaba un poquito maquillado por esa situación. Ahora, los discursos de los candidatos fueron de centro derecha. Uno hasta podría plantear, hasta el propio Macri en la capital tuvo un discurso hasta popular, digamos, o populista, ¿no? Su propia práctica. Rodríguez A no tuvo un discurso de centro derecha. Uno podría decir que los Rodríguez A pueden ser de centro derecha, sus formas de hacer política podrían ser de centro derecha. No lo fue Rodríguez A cuando fue presidente por una semana, no fue de centro derecha en esa semana. El discurso de Alberto Rodríguez A no fue de centro derecha en la televisión, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, también, ¿qué vota la gente? ¿Vota el pasado del candidato? ¿Vota lo que le dice la oposición sobre ese candidato? ¿Vota el discurso coyuntural de ese candidato? No, ahí la exploración es un poco más compleja, ¿no? Votar a Rodríguez A es votar desde la derecha. En el caso de Dualde, hay elementos de su discurso que son obviamente de derecha, el tema de la seguridad, el tema de no volver al pasado, ¿no? Etcétera. Y hay otros discursos, al fin de cuentas el kirchnerismo es hijo de políticas dualdistas. Digo, en ese sentido es más complejo. Yo creo que la desorientación política más grande la dio el radicalismo, que en realidad por sus alianzas, por las alianzas que hizo, en definitiva desorientó mucho a todo el electorado radical, ¿no? Preguntas de tuiteros. Randazzo habla de diferenciar las internas de las elecciones primarias. ¿Cuál es la diferencia conceptual, si es que la hay? Bueno, es que en Estados Unidos hay primarias, ¿no? Es diferente, se anota la gente, elige los candidatos que van a un congreso de delegados, etc. La interna la puede tener un partido político sin la presencia del Estado, por ejemplo, ¿no? Acá lo que se está haciendo es una gran consulta nacional un mismo día para todos los partidos. ¿Ahora es democrático que te obliguen a participar en primarias? No. También está en la discusión si el voto tendría que ser obligatorio. En realidad, bueno, pero el voto es una... personalmente pienso que no. Claro. Que el voto no debería ser obligatorio. No, porque yo puedo ser una persona que no me siento capacitado para decidir qué es lo que tiene que hacer, suponete el Partido Obrero internamente, porque no milito, porque no conozco las internas, pero después votaría a quien el Partido Obrero elija. Pero no me pueden obligar a mí a tener que estudiar la situación interna del Partido Obrero. Bueno, no te obligaría, irías a otro tipo de interna más afín. Entonces, la pregunta es que un partido político tiene un programa. Ese programa, el partido tiene un estatuto. Sí. Al estatuto lo respetan los afiliados. Sí. Ese programa, esos afiliados y ese estatuto se reúnen en el Congreso. Esos congresos votan un programa y ese programa se pone a prueba ante la ciudadanía. Sí. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿quién no participa de la vida partidaria? Quien no vota los estatutos, quien no discute el programa y quien no elige a sus candidatos internos, ¿va a influir en esa situación? Digo, eso ya me parece una intromisión política, tanto de la ciudadanía no comprometida como del Estado que lo reglamenta. Porque si bien uno puede saludar la reglamentación de los espacios gratuitos, hay muchísimos otros puntos de la ley de reforma política que son una intromisión del Estado en la vida interna de los partidos. Admitiendo desde ya que la reforma constitucional de 1994 por primera vez fija constitucionalmente que la Argentina es un sistema de partidos. Sí. O sea que para presentarte una elección, digo esto para aclarar esto de que cualquiera puede ser el candidato, etc. En general, cualquiera puede ser candidato si tiene una estructura. Y Claro. el del CEL no hubiese tenido todos esos votos sin una estructura Atrás. ¿no es cierto? Entonces, como es un sistema de partidos, como es un sistema de partido, ahora viene una intervención estatal sobre el sistema de partido. Que Servini de Cubría diga, si usted no va a votar en Capital el 14 de agosto, no puede votar el 23 de octubre. Es realmente, más bien es fruto de la tensión que tenía con el Poder Ejecutivo sobre la asignación de fondos para llevar adelante las primarias. Otra cosa no se puede entender a salir a declarar que vos perdés la posibilidad de elegir el 23 de octubre. Hay un agrupamiento de intelectuales del que Mangoni participa que apoya el FIT. ¿Es una especie de carta abierta de la izquierda eso?
Si vos estás haciendo una crónica periodística de la Asamblea de Intelectuales del FIT, es una buena forma de definirla. Si vos tenés que entregar una nota pequeña en un diario, ¿no? Se reunió la Asamblea de Intelectuales que apoya al Frente de Izquierda de los Trabajadores, decís la carta abierta de la izquierda, y bueno, lo sintetizás y la gente lo puede entender. De todas maneras, cada nombre tiene su trayectoria y su tradición. Carta abierta tendrá el suyo, ¿no? En este caso, creo que en la izquierda hay una tradición histórica de reunión de los intelectuales, sean orgánicos o comprometidos, sean partidarios o independientes, etc. Hay una tradición de intervenir en los asuntos públicos, políticos, etc. Lo que quizás es un tanto inédito o hace mucho que no ocurre es que en el campo de la izquierda marxista, lo que los medios periodísticos dicen la izquierda radicalizada, otros dirán la izquierda trosca, ¿no? etc. Se ha producido por lo menos la conformación de un espacio de debate, de discusión y a los fines de los últimos 2 meses de participación electoral, porque no deja mucho tiempo, más allá de la fiscalización de las elecciones, de las declaraciones o de la realización de un acto o de una conferencia. Como especialista en comunicación, pregunta Norberto, ¿qué opina del alineamiento de todos los K contra Clarín, si crees que los K no leen Clarín? No sé, Norberto, si está refiriendo a los K como los votantes, los ciudadanos que apoyan a Cristina Kirchner, a los K o a los intelectuales, etc. Bueno, en este momento ya es un conocimiento público que solo el 18-19% de la población lee los diarios. De entre el 18%, más allá de la lectura de los portales, tenés un porcentaje importante que lee Clarín, pero fíjate vos la incidencia dentro del universo de la información. En general la gente se informa audiovisualmente, ahí podrá estar TN, etc. Pero Clarín tiene unas estrategias bastante diversificadas, si bien en los últimos años adquirió una tonalidad muy fuerte con respecto al gobierno. Sí, yo creo que los K leen Clarín y la gente lee Clarín porque tiene los avisos clasificados, tiene suplementos, tiene la revista Viva, tiene muchísimas propuestas que la gente puede votar por un lado y usar por otro. Lo mismo que en los 60 y 70 los chicos usaban vaquero y tomaban Coca-Cola y se manifestaban contra el imperialismo, así que Simón pregunta respecto a la derechización, si se puede presumir que el oficialismo es tan de izquierda como menciona. Yo lo respondería con mi posición política, es decir, parece un gobierno neodesarrollista que mantiene la forma de producción, tanto en la economía extractiva, las relaciones laborales, las alianzas políticas con los gobernadores, con los feudalismos provinciales, la política minera, petrolera, la concentración de la intermediación sojera. Es decir, hay muchísimos datos de la economía argentina que hablan de un gobierno capitalista, fuertemente capitalista, con un discurso de derechos universales que no se alejan de las propuestas del capitalismo mundial. Es decir, la ley del matrimonio igualitario, si vos me dijeras que fue planteada hace 20 años, cuando la derecha mundial no la tenía en cuenta, ahora, cuando la derecha mundial la tiene en cuenta, es un avance en la sociedad argentina, pero no puede ascribirse al carácter progresista o de izquierda del gobierno. En realidad, mantener los fueros de la burocracia sindical, la concentración en la fijación de precios de la intermediación comercial, el carácter de la extracción de materias primas, y sobre todo el petróleo, la energía, ¿no? O en el caso de la minería, etc. La desarticulación de todo el sistema ferroviario, la mantención de muchas empresas públicas en manos de transnacionales. Eso es derecha. Bueno, en otro momento, muchos de los jóvenes K o los intelectuales de carta abierta dirían que un gobierno que tiene todas esas herramientas, esos instrumentos en manos capitalistas concentradas, oligopólicas y transnacionales. Es decir, si uno opina que Clarín concentra el espacio comunicacional porque tiene muchos medios, bueno, estaríamos de acuerdo que el sistema bancario, el sistema comercial, el sistema industrial, el sistema de extracción de materias primas está fuertemente concentrado. Ahora, se hace hincapié mucho en Clarín y no en lo demás. Así que me parece que el saldo es muy claro. Es un gobierno desarrollista, históricamente colocado y con fuerte ligación con el capital. Acá dice Alejandro que vos sos profesor mío en la Facultad de Sociales, lúcido, que entiendes mucho de política como pocos y sos compañero de Foster. Eso no es una pregunta. Pregunta a Mangone. ¿Está mal que la izquierda haga campaña por el voto útil? Antes 400.000, ahora diputados. No, yo en esta última campaña se le ha pedido a la izquierda
una pureza que otras veces se ha visto como un obstáculo. Es como que para algunos sectores, individuos o grupos, no hay nada que venga bien con respecto a eso. En realidad la izquierda se ha visto constreñida, restringida por la reforma política a pedirle a la ciudadanía el acompañamiento democrático para su existencia electoral, no para su existencia política, ni para su existencia social. Esta cuestión, incluso motorizada por el famoso milagro para Altamira, etc., la palabra milagro implica que algo exista o no exista, que lo produzca así de la nada. Y no es así, la izquierda existe más allá de los 500 y pico de mil de votos, ¿no? Porque la izquierda existe en un nivel distinto de esos 500.000 votos. Si uno saca la cuenta, la ecuación, y esto los amigos K van a reaccionar frente a lo que voy a decir. Entre la votación a Cristina Kirchner y la votación a la izquierda hay 20 a 1. En el 20 a 1 no está en la sociedad ese 20 a 1, no está en el conflicto laboral, no está en el conflicto de la calle, no está en el conflicto estudiantil. Es mucho más cercana la relación. Esto no quiere decir una calificación del voto, quiere decir una observación sobre la realidad política, la realidad social. También la realidad social indica que 7 de cada 10 adultos en Argentina, mayores de 18 años, no son K. Entre los que no votaron y los que votaron. Sí. Y eso no se observa en el día de las elecciones, se observa con posterioridad, ¿no? Entonces, la izquierda lo que salió es a mantener su derecho democrático a hacer una tribuna en octubre de sus posiciones. Una ley anticonstitucional que se metía en la vida de los partidos se lo impedía. En un spot de 24 segundos o en las limitadas intervenciones que tenés en televisión, vos tenés que elegir o jerarquizar un punto de referencia para ser pedagógico en ese sentido. Entonces, si a ese punto de referencia uno le exige un discurso de izquierda clásico, tradicional, etc., bueno, siempre en una campaña se pueden cometer errores. Pero lo que está claro, que las dos campañas más claras, desde el punto de vista de la publicidad electoral para las internas, fue la del kirchnerismo y la de la izquierda. ¿Cuál debería ser la consigna de Frente Izquierda de ahora hasta octubre? Yo no me voy a poner la responsabilidad de fijar la consigna del Frente de Izquierda. Es tu opinión. Digamos, más que la consigna, el objetivo sí. es convertir el voto, que en alguna cuota ha sido un voto de derecho democrático, pero en otra fue el acompañamiento histórico de la izquierda. Porque tampoco, digo, hace 10 años la izquierda sacaba este porcentaje de voto entre todos sus partidos. Lo que habla también de un problema, porque hace 10 años había 3,5 millones de personas menos en Argentina. Lo que quiero decir es, para el 23 de octubre lo que habría es volver cualitativo este voto, que significa, si el voto se mantiene, va más allá del derecho democrático, y ampliarlo en la medida de las posibilidades. No hay tradición en la izquierda de pedir el voto útil, o el corte de boleta. Este es un problema también táctico, ¿no? La izquierda supone un voto coherente, un voto de toda la boleta. O sea, la izquierda, salvo el socialismo argentino, ¿te acordás de Laporta cuando vivía? Decía corte por lo sano, no por lo sano, sí, ¿no? Sino corte por lo sano. Entonces mostraba el corte. Ahora, el socialismo históricamente tuvo esa tradición. La izquierda marxista no tuvo, porque uno supone que el que lo va a votar, lo vota la boleta entera por coherencia. No hace esas mezclas a veces, ¿no? Digamos, para la izquierda pedir el voto a De Narváez, como él reconoció que votó a Zamora en el 2001, sería bastante problemático. Preguntan a través de Plaza de Mayo si el Frente de Izquierda debe renegar de la farandulización de la política, porque la campaña de Jorge Rial le vino bien. Sí, no sabría. En principio, particularmente a mí, el periodismo que ejerce Jorge Rial me parece cuestionable, muy cuestionable. Por lo tanto, las iniciativas que tenga, aún las mejores y aún las que más convengan, no quiero no dejarlas de poner en un beneficio de inventario de su periodismo, es decir, no lo saldan. El periodismo real sigue siendo el mismo. Yo creo que la ironía que se usó con respecto a eso, y además algo muy interesante que es el carácter proscriptivo de la elección, cuajó en algún sector social y también en parte del periodismo, que es una suerte de formadores de opinión pública, mediadores sociales, etc. Mucha gente hizo lo mismo que Rial. No lo hizo, claro, públicamente. Y yo creo que en Rial fue una táctica también mediática. Es decir, uno puede estar pensando que a la izquierda le convino lo que hizo Rial. Y yo estaría pensando que a Rial le convino lo que hizo mucho más que a la izquierda. Es decir, también se mostró mucho más abierto, ¿no?, frente a una situación política y le permite negociar con sus oyentes. Él no es un hombre de gobierno y seguramente
en términos de la defensa de la libertad de prensa y cierto tipo de libertades democráticas, puede ser que sea un aliado. Mira, está un dato sobre la farandulización y la izquierda, como comenta acá la persona que mandó el tuitero. En el libro de Feynman, Conversaciones con el Flaco, sí, se hace una mención a la izquierda marxista, en el caso del Partido Obrero, y a su, digamos, dirigente principal, Jorge Altamira, al que se lo parafrasea, ¿no? Se le dice Altamoria, sí, vinculándolo a la visita que hizo a la cama memorial en 1991. Estamos hablando de hace 20 años. Que hizo Carlos Last, todos. Lo hicieron todos, y en ese momento también hubo una tensión, una inquietud, una discusión en el seno de la izquierda, porque siempre se discute. Lo que contesta Altamira, que tiene una lógica, dice, fue la única persona que me invitó. A la izquierda se le reclama tener una plasticidad y una flexibilidad en las campañas, en su intervención periodística. Muchas veces se le acusa de ser un ladrillo ideológico, ¿no? Y los ladrillos ideológicos en los medios se producen cuando te invitan una sola vez, Gabriel. Si te invitaran varias veces, vos podés empezar a tener un entrenamiento para intervenir en los medios. Y fíjate vos qué ha ocurrido en la última campaña. Por el carácter de las primarias y por la presencia de la publicidad del Frente Izquierda, los dirigentes del Frente Izquierda fueron invitados muchas veces a los medios. Y ya a ninguno se lo caracterizó como un ladrillo ideológico, porque tuvieron la posibilidad de ir ensayando intervenciones de acuerdo al horario, al periodista que le preguntaba, al público que estaba viendo el programa, etc. ¿Ves con buenos ojos cómo se está aplicando la nueva ley de servicios audiovisuales? Pregunta Nico Varela. Bueno, las columnas en tu programa estaban en el último año, ¿no? Estuvieron muy vinculadas con la ley. Yo soy muy crítico de la ley, pero bueno, por un aspecto ideológico, por un aspecto político. Yo creo que la ley mantiene el multimedio, la ley mercantiliza casi toda la comunicación. Pero fíjate algunas de las cosas que dijimos en esas columnas para darte dos datos. El primer dato es que nosotros planteábamos que el tercer sector, el llamado sector sin fines de lucro de las radios, de los medios comunitarios, alternativos o de organizaciones no gubernamentales, no estaban representados en la ley más que como un reconocimiento a toda su trayectoria. Incluso no estaban ni financiados, ni auspiciados, había muy poca cuota. Y lo que está ocurriendo ahora es eso. Primera cuestión. Es decir, los pliegos para acceder a esos medios... 70.000 mangos. Entre 42.000 y 160.000 pesos. Y la otra cuestión muy importante es el órgano de aplicación, la elección de los representantes académicos, es decir, el proceso de burocratización. Está por salir un canal digital 360, ¿no? Antes de que se reconozcan las licitaciones. O sea, Electroingeniería estaría poniendo un canal 360 en el aire y todavía no está todo en la no se sabe si se lo dieron a ellos. Exacto, sin la planificación. Tiene la certeza que lo va a tener. Claro. Ahora, yo tengo una pregunta. Vos sabés que una de las cosas que me contaba la otra vez charlando que en Estados Unidos cuando se hace una ley, una de las cosas que siempre se analiza, tanto los republicanos como los demócratas, es qué pasa con esta ley cuando esté en manos, porque ahora estoy yo en el gobierno, pero mañana no voy a estar yo, mañana va a estar el republicano. ¿Qué pasa cuando el republicano tenga esta ley? ¿Qué va a poder hacer en contra mío y en contra de nuestros intereses demócratas si esta ley está en manos de los republicanos? Yo te hago la siguiente pregunta. Vemos lo que está pasando con esta ley ahora. ¿Qué pasa si esta ley está en manos de un gobierno de ultraderecha, suponete? Sería terrible la utilización posible que puede hacer la ley. Sí, yo más que eso estaría pensando en el escenario de la comunicación en la Argentina hoy. Es decir, cuáles son los contrapesos a la acumulación privada de la comunicación. ¿Por qué durante la discusión sobre la ley se discutió tan poco sobre los medios públicos? ¿Por qué al día de hoy, esto es un poco un malentendido, que ya no es tan malentendido porque lo decíamos hace 2 años en plena discusión de la ley, muchas veces en tu programa de Radio Cooperativa, el gobierno no tiene pocos medios, tiene muchos medios. Muchísimos. Muchísimos, los medios provinciales, los medios públicos, los medios afines, digamos. Los medios rentados. Los medios rentados, claro. Tiene muchos medios. La política comunicacional del gobierno no fue la transformación, la democratización, el pluralismo. Para darte un dato, Gabriel, primarias, internas, obligatorias, ¿no? Generales en todos los partidos. La participación de los políticos en el Canal 7 o en Radio Nacional ha sido muy poca. ¿Después de la oposición? Sí. Pero quiero decir, ni siquiera hubo programas de debate político, programas especiales o ciclos vinculados a las elecciones. Entonces, y esto en las provincias
ocurre naturalmente, en las radios oficiales también. Entonces me parece que en realidad no sé si sería muy diferente. Podría ser diferente en el aspecto ideológico. No, yo te doy un ejemplo, te digo a qué me refiero. Por ejemplo, hubo varios casos, me acuerdo, el primero que me viene a la mente, que creo que ahora se terminó resolviendo un poco, fue cuando cierran un canal el único canal opositor que había en Misiones. Claro. Otro problema en Salta. Digamos que encuentran que un canal falla la licencia tal o el punto tal y se arma un despelote infernal y lo vuelven loco, a veces hasta lo cierran, o temporariamente. Es decir, que basándose en una pequeña. Y al mismo tiempo convive su radio cooperativa, que la conozco perfectamente, que no tiene un solo papel en regla, que no tiene ninguna licencia, es decir, la radio cooperativa no tiene licencia, no tiene nada, es inexistente, no tiene un permiso provisorio. Y sin embargo funciona bárbaro porque como es solamente kirchnerista nadie la toca. Es decir que en realidad pareciera ser que esta ley, que es incumplible prácticamente por ningún medio de comunicación, puede cumplir con todos los requerimientos que esta ley tiene, se va a utilizar entonces, como ya se está haciendo en alguna medida, solamente se debe exigir el cumplimiento total a aquel que no tiene tu línea ideológica. Esto en manos de la derecha sería gravísimo, en manos de este gobierno no es tanto porque en algunas cosas en su discurso se parece más a uno. Sí, de todas maneras estos 8 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner ha acentuado el carácter, por un lado estatal y gubernamental, de los medios llamados públicos. Yo creo, te invito a pensar que el Canal 7 no está mejor que en el 2005. No. Con lo cual, dentro del mismo proceso, uno podría decir que ante una crisis, como pasa con el bloqueo en Cuba, como pasa con una situación de guerra, ¿no? Hay una emergencia. Sí. Ahora, plantea como la emergencia de los superpoderes, bien, que sigue existiendo. Digo, esta emergencia es perpetua, los medios públicos estarían en emergencia. La pregunta es, ¿por qué Canal 7 no se ha transformado? ¿Por qué cuando hablan de medios públicos mencionan siempre el canal Encuentro? Si el canal de aire es Canal 7, ¿no? Y también el canal Encuentro tiene una coyuntura política también. Yo observo con gran preocupación, y uno dirá, bueno, un marxista, trotskista, observa con gran preocupación esto, es un detalle. Pero en el noticiero de Canal 7 hay especialistas en medios que se la pasan analizando titulares de diarios. Yo pregunto, ¿habrá algún noticiero de una cadena pública europea en donde un especialista en medio analiza titulares de los diarios que supuestamente son la oposición, en lugar de dar una serie de informaciones de lo que ocurre en el país a nivel federal, a nivel general, y lo bueno y lo malo, lo feo y lo lindo? Es decir, lo que se hace en 678, lo que se hace en Duro de Domar, que son programas específicamente para eso, se hace también en el noticiero de Canal 7. Acá pregunta un tal Diego Rojas, ¿qué opina de las intervenciones políticas de Beatriz Arlo? Estoy ya a punto de entrar en la todología. Y sí, ante las preguntas, bueno, Diego Rojas empiezo a ser todólogo, o lo que decía no bien, un pensador rápido, ¿no? Primero, creo que las intervenciones, más allá del acuerdo, el desacuerdo con las definiciones políticas, el impacto que ha tenido la intervención pública de Beatriz Arlo fue su carácter político. Es decir, frente al nivel político del periodismo en general, frente al nivel político de los políticos, sí, y frente al carácter más intelectual que político de la intervención de los intelectuales K, a ver, este juego de palabras, sí, Beatriz Arlo, aunque escriba en La Nación, aunque escriba en Clarín, aunque intervenga en 678, o que hable en Radio Mitre, tiene un componente político en su intervención que habla de su trayectoria política. Ha sido una militante política. Quiero decir con esto, podremos estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy en algunas cosas, en muchas cosas estoy en desacuerdo con Sarlo, pero bueno, ¿quién soy yo también para plantearlo? Lo que quiero decir es el peso de la competencia política. Tengo en una cosita que dices, ¿quién soy yo para plantearlo? Ese solo ¿quién soy yo para plantearlo? Vos estás, de hecho, reconociendo en Beatriz. No. Cuando digo quién soy yo para plantearlo es en este momento. Digo, he escrito hace 20 y pico de años, hasta digo entre comillas, contra Beatriz. Sí, ¿no? En revistas y todo eso. Porque mucha de la gente que hoy discute también le rendía una pleitesía en la época de Alfonsín, etc. Sí. Digo, cada uno opina en su momento y la franqueza es lo importante. Cada uno se puede saludar con franqueza en ese sentido. A lo que me refiero es que Beatriz tiene competencia política. ¿Qué significa competencia política? Que vos estés haciendo una entrevista con alguien, como una famosa entrevista que le hicieron a Beatriz Arlo en Canal 7 una vez, una especialista en cultura, y Beatriz Arlo comentaba que ella había pertenecido al Partido Comunista Revolucionario. Sí. Entonces la periodista le dice, ¿había otro Partido Comunista?
¿Qué quiero decirte con esto? Y hoy los periodistas jóvenes o muchos periodistas que no sabían que no, exactamente. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? La competencia política significa discernir que si vos estás frente a corrientes trotskistas no puedes estar hablando del estalinismo o ustedes apoyan el estalinismo. Claro. Discernir qué significa la corriente maoísta o qué significa la socialdemocracia o qué significa la historia del radicalismo o qué fue el peronismo de los 70. Es decir, alguien que discute sin que se la cuente. Me parece que ese elemento es lo más respetable de su intervención política. Bueno, Sarlo tiene algo que yo reconozco como casi único entre los intelectuales que lo he conocido, que es que tiene una cosa fundamental en un intelectual inteligente, que es una enorme curiosidad, pero tiene además la voluntad para satisfacer esa curiosidad, como yo pocas veces vi. Ella va a donde sea, se mete en el lugar que sea, está en cuanto quilombo hay, va y se para y mira. Yo nunca vi nada parecido a eso. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué has sido militante político? Quiero decirte con esto, muchísimos periodistas hablan sobre el conflicto social, sobre gremial, ya que hablaste que ahí tuiteó Diego Rojas, sí. Tal Diego Rojas, sí. Te digo que una de las cuestiones interesantes de los trabajos de Diego Rojas es que él, cuando comenta lo que es una asamblea gremial o cuando comenta un conflicto social, lo comenta desde el conocimiento de los mecanismos de esa asamblea. A veces escuchan a periodistas en los medios hablar de una asamblea, de un conflicto, de un piquete, de una huelga, como si nunca hubiesen participado como trabajadores periodistas de una asamblea de la UTBA, o de una asamblea del canal o de la radio. ¿Me entendés? Es decir, esta ajenidad, esta distancia con el conflicto, no la tenés en una persona como Beatriz Arce. Pregunta, a partir de las críticas del propio kirchnerismo a 678, las hizo Berbisky, las hizo un montón de gente, ¿no? ¿Ves la posibilidad de que se abra en los medios un espacio más moderado dentro del oficialismo o más abierto? Sí, la primera observación es que las críticas que dentro del kirchnerismo se le hicieron a 678 fueron bastante tardías y estuvieron vinculadas después del shock de la presencia de Sarlo a la radicalización de 678. 678 se radicalizó. Si ya eran fundamentalistas, no hay otro término ahora para denominarlo, porque el fundamentalismo sería la última estación de la radicalización. Pero en cierta manera fueron tardías. ¿Y sabés por qué aparecieron? Porque se sospechaba que iban a empezar a hacer un boomerang con respecto a la creación de consensos, etc. Por algo, 678 frenó su movilidad social. La idea del Facebook, las asambleas, las reuniones en la calle, etc., se frenaron notablemente, porque se volvió endogámico y por eso además predominó la visita a los funcionarios públicos. Vos fijate que en los últimos tiempos, en 678, lo visitan más ministros, funcionarios públicos, políticos, cuadros políticos del kirchnerismo, que las personas que la visitaban antes, que eran más bien actores, periodistas afines, etc. Yo creo que son críticas tardías y es probable que estemos enfrente de un canto de cisne de esta propuesta. ¿Irías a 678? Sí, pero, digamos, iría a proyectar imágenes. Digo, si las imágenes que se proyectan ahí son el contrapunto que se ofrece para opinar, yo iría con un contrapunto de imágenes propias, para que ellos opinen de las imágenes que yo les proyecto. Leandro pregunta, ¿por qué la izquierda le regala al oficialismo el discurso crítico sobre los medios? No estoy de acuerdo. La izquierda hace, en la medida de sus posibilidades, un discurso crítico sobre los medios. Lo que pasa es que la izquierda critica el capitalismo, que es lo que subyace en el sistema de medios, y el gobierno lo que hace es critica las formas manifiestas del sistema de medios en una lucha intercapitalista. Es decir, Spolky forma parte del sistema de medios, Electroingeniería forma parte del sistema de medios. El gobierno no dice nada de que esos grupos están tan ilegales en su acaparación de medios como el propio grupo Clarín. Entonces es una lucha interburguesa sobre la construcción de polos dentro del sistema de medios. Entonces, si al tuitero no le satisface Ojeda no le satisface la respuesta de la izquierda, es porque la izquierda integra la crítica al grupo Clarín con la crítica al sistema capitalista de medios. Por otra parte, quiero decir algo. No le deben pedir a la izquierda medallas en la crítica al grupo Clarín, porque en soledad fue la izquierda, desde el punto de vista gremial o desde el punto de vista político, ideológico, la que criticó al grupo Clarín mucho antes que aparecieran los críticos al grupo Clarín que escribían sistemáticamente en el grupo Clarín. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta, Rojas? Me alegro mucho contar con usted en esta nueva empresa que tenemos, que
se llama plazamayo.com, y ahora esta entrevista, por supuesto, va a poder ser vista ya para siempre, porque queda a diferencia de las cosas de antes, queda para siempre. Queda para siempre. Queda mejor emprendimiento. Emprendimiento, ¿no? ¿Qué empresa, claro? ¿Por qué decís vos? No sé, me suena más políticamente. Pero vos sos correcto. trotskista, yo soy capitalista. Ah, bueno, entonces empresa. Yo hice un apoyo crítico al Frente de Izquierda porque yo necesito que estén, como parte de mi esquema empresario, yo necesito que la izquierda llegue a las elecciones de octubre y tenga un buen papel, pero solamente por cuestiones empresariales. Por conveniencia. Por conveniencia. Muchas gracias. Chao. Chao.